digamos, no es que nos vayan a decir exactamente lo que nos va a salir ahí, pero sí van a haber muchas, digamos, arandelitas donde nos van a dar ese paso para nosotros, pues, poderlo hacer. La verdad, está muy interesante y muy de acuerdo con toda la metodología que se ha ido manejando durante estas clases que nos ha enseñado el tutor. Y pues Listo, por eso Jesús. le estaba pues preguntando al profe si de pronto pues había alguna posibilidad de poderlo habilitar porque pues todavía miro que tengo tiempo y pues poderlo como estudiar más porque de acuerdo a las últimas dos webs que hemos tenido, a pesar que en la anterior que tuvimos tuve un inconveniente y pues no podía como escuchar bien, pero después la volví a ir escuchando de nuevo, pues me he dado cuenta de que uno sí tiene mucho material para poderlo responder, profe. Muchas gracias, muy amable. Listo, Jesús. Bueno, sin más preámbulos, muchas gracias. Todo lo que yo les estoy explicando les está saliendo en el cuestionario. Entonces, aprovechen hoy, vamos a hacer la última clase. Además de eso, vamos a hacer un ejercicio práctico donde ustedes puedan identificar cada una de las cosas que vamos a hablar. Y pues vamos a arrancar. Voy a cerrar mi cámara y me voy ya para que ustedes estén concentraditos, por favor, en la diapositiva. Copien lo que puedan copiar. Tengan ahí presente porque se viene la parte que más me gusta. Bueno, entonces, eh, las últimas CIPAs o en las últimas charlas que les venía diciendo, nos faltaban dos TOT síndromes. Uno, el simpático mimético, que es el que está al lado izquierdo del plano cartesiano, y el hipnótico sedante. Completamos pues los cuatro TOT síndromes más importantes. El primero que vimos, arrancamos como al revés, ¿no? El colinérgico, anticolinérgico, simpático mimético y el hipnótico sedante. Como les he mostrado en cada uno de los videos, vuélvanlo, véanlo y revisen. Les traje esta última tabla donde están los signos y síntomas que el paciente puede o que está presentando cuando está intoxicado. Este es el resumen de este curso. Entonces, pueden llevarse esta copiecita porque seguramente cuando estén revisando o cuando estén estudiando, van a mirar cuáles, o en el cuestionario les va a salir exactamente cuáles son o qué le está pidiendo de cada uno de los TOT síndromes. Entonces, el primero que vimos, que fue el colinérgico, recuerden que era un TOT síndrome que es frío y húmedo. Siempre recuerden ese paciente sudoroso, con broncorrea, con diarrea, con espuma en la boca, ese paciente que está definitivamente, casi muchas veces de ellos están ahogándose en su propia saliva. Entonces, recuerden que ese es el TOT síndrome que es frío y húmedo. El anticolinérgico tiene todo lo contrario, es un paciente que está caliente y seco. Entonces, mire qué pasa, aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la respiratoria. Miran el estado neurológico, delirio, en agitación. Esto es muy importante porque tenemos que revisar cómo están los ojos de cada uno de esos pacientes. El peristaltismo se refiere a los movimientos que todos tenemos en el abdomen, cómo se nos mueven las tripitas. Entonces, cómo está, dependiendo de esa intoxicación. Y la sudoración, acuérdense que al ser un toxíndrome que es caliente y seco, pues este paciente no va a estar sudoroso. Entonces, llévense esta tabla, es el copy-paste para el cuestionario, revísenlo ahí y vamos mirando. En el día de hoy vamos a hablar del toxíndrome simpático mimético. El agente tóxico más importante es la cocaína y las anfetaminas. En menor proporción la cafeína, teofilina y pseudoefedrina, que aunque no son muy llamativas, muy importantes, yo jamás he visto un paciente intoxicado, pero sí hay algunos compuestos en antigripales, en la pseudoefedrina que podemos encontrar. En la cafeína, pues también hay algunos medicamentos que tienen cafeína y la teofilina hace mucho tiempo no la uso, en ese tiempo la utilizábamos para autoinhibir a las pacientes que tenían trabajo de parto, también para los pacientes que tenían EPOC, pero hoy en día no. Pero hoy sí estamos, mejor dicho, inundados de cocaína y anfetaminas. Dentro de las anfetaminas podemos encontrar el éxtasis. Entonces,
vamos a ver cuáles son los síntomas o signos clínicos que podemos encontrar en un paciente que está intoxicado por cocaína. Primero, aumento de la tensión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca. Quiere decir que ese paciente va a estar, como nosotros llamamos, taquicárdico, frecuencias cardíacas por encima de 100 a 150 latidos por minuto. Aumento de la frecuencia respiratoria y este paciente también está caliente. Entonces, vuelvo y lo repito, aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria y de la temperatura. Como los mostré en la tabla anterior, siempre en la evaluación del paciente intoxicado tenemos que mirar cómo están las pupilas, por eso coloqué estos acá, porque estos síndromes no tienen nomenclaturas para uno poder estudiarlos, sino que pues hay que ubicar cómo nos vamos a acordar de ellos. Entonces el PUPEPI significa pupilas, quiere decir que están aumentadas de tamaño, o sea, midriáticas, así como les mostré en la clase pasada. Hay algo que les puse acá que es aumento de la perfusión o aumento vasoconstricción, significa esta P, que es que la perfusión distal del paciente está en vasoconstricción, o sea, los vasos sanguíneos se cierran. Entonces, estos pacientes pueden presentar necrosis y isquemia de los intestinos, por ejemplo, porque se cierran tanto los vasos de todo el intestino que ese paciente se le puede necrosar el intestino. Y obviamente, pues aumento de la PI, que significa piel, que es el aumento de la temperatura corporal. Cuando vamos a evaluar el estado de conciencia de esos pacientes están eufóricos, están salidos de su realidad, están en delirio y cuando ya las intoxicaciones son muy, muy, muy fuertes, ese paciente puede tener convulsiones. Y hay unos cambios muy importantes en el electrocardiograma que lee el médico, como el aumento pues, del QRS, arritmias cardíacas, torsión de puntas, que es una enfermedad cardíaca muy maligna del corazón, y todo generado por este síndrome simpático mimético. Para recordar, cocaína, anfetaminas y LSD. Estos son los agentes tóxicos en el caso de tóxicos y estos son algunos medicamentos que pueden presentarse en este síndrome. Entonces, recuerden esta diapositiva, ténganla ahí y la van comparando con los cuadros que les he venido dando. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué es? Esta imagen se las he venido presentando siempre en cada diapositiva. Siempre les muestro que esto es una neurona. Una neurona que se llama una neurona que está antes de, digamos, de la conexión sináptica y una neurona postsináptica. Siempre las neuronas tienen neurotransmisores y tienen receptores. Cuando hay un bloqueo de esos receptores, no es posible ni que la dopamina, ni que la adrenalina, ni la noradrenalina y la dopamina digamos, se colocan en cantidades muy, muy fuertes porque los receptores están bloqueados y por eso en el sistema nervioso central la cocaína hace unos efectos catastróficos. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son esos efectos clínicos o esos efectos tóxicos de la cocaína? La euforia, o sea, un paciente salido de su realidad, la psicosis, el delirio, están irritables, bravos, se agitan, ansiosos, ¿cierto? Entonces, pueden tener hemorragias también intracraneanas, aunque no se sabe bien por qué es. Midriasis quiere decir ese paciente que siempre le dicen, pero usted tiene como los ojos grandes y rojos. Vasoconstricción que le conté por qué era. Y estos pacientes, pues obviamente porque algunos lo hacen a través de vías inhaladas, pueden tener rinitis y esto. Otros muy, muy importantes que debemos tener en cuenta es la hipertermia, o sea, ese paciente aumenta la temperatura corporal que puede llegar a una enfermedad que se llama hipertermia maligna, donde el paciente puede morir. Las corias, que son movimientos involuntarios, ¿cierto? Ustedes pueden ver un paciente que esté muy, muy llevado de la cocaína y de hecho ustedes los van a ver cómo movilizan sus brazos, movilizan sus piernas de una manera exagerada y obviamente todo lo que tiene que ver con digamos, los eventos cardiovasculares, como cuáles, la fibrilación auricular, las taquicardias, las trombosis coronarias, que es lo que nosotros llamamos infartos, y cuando el paciente ya tiene un estado neurológico muy fuerte, pues las convulsiones, el coma y la muerte. Intoxicaciones leves, ¿cómo las podemos encontrar? Tal vez los signos vitales están ahí limitando la normalidad, no se han salido, pero sí pueden estar muy fuertes. El paciente en el primer pase o en el primer pum, como llaman ellos, ya empiezan a arrancar una euforia, ustedes los ven contentos, te expresan mayor la sexualidad,
Entonces, y si a eso le echan un poquito de alcohol, entonces se nos convierte ya en dos TOT síndromes. Entonces, ustedes pensarán, pacientes pueden vomitar, temblor y cefalea. Ojo con estos síntomas. Las intoxicaciones, pues mucho más moderadas. Acuérdense que la cocaína genera hipertensión, ¿cierto? Y también puede generar infartos agudos de miocardio. Alucinaciones, delirio, distonía, ¿cierto? Que son ya problemas de los músculos, convulsiones y algo muy importante que se llama la rabdomiólisis. ¿Eso qué es? Que el músculo se quema, se degenera y al degenerarse, pues obviamente rompe sus proteínas, esas proteínas quedan en el riñón y el paciente puede morir de una insuficiencia cardíaca. Entonces, mucha atención. Y ya en las intoxicaciones muy graves, ya tenemos eventos vasculares, la hipertermia maligna, que es algo que les he venido diciendo, los estados epilépticos, que una cosa es que usted convulsione y salga de la convulsión, pero un estado epiléptico es el paciente que no para de convulsionar. Y ya las fallas cardíacas. Tratamiento o guías, lo siempre, el A, B, C, D, recuerden que la última vez les dije hasta la I, pero normalmente la mayoría, caso de este síndrome en especial no tiene un antídoto específico. ¿Qué hay que hacer? Tratar de mantener al paciente con una vía aérea permeable, suministrar oxígeno, hidratarlo, estar monitorizado porque esos pacientes hacen infartos agudos, hacen taquiarritmias, mejor dicho, eso es la locura. Y pues obviamente para poder bajar un poquito, poder bajarle esa euforia al paciente, pues a veces lo tenemos que sedar con algunas dosis de benzodiazepinas o de calmantes o hipnóticos para que él pueda, digamos, mejorar. Pero bien clarito se los dejo. Este síndrome no tiene un antídoto específico. Simplemente vamos a darle la adecuada mantenimiento a este paciente, ¿vale? Entonces, mucho ojo con eso. Vámonos para el otro lado. Luego de estos vienen el siguiente TOT síndrome, que son los hipnóticos sedantes. Miren bien esta definición. Me gustaría, a ver, Shirley, si está ahí, abra su micrófono y me lee esta parte, para que ustedes entiendan muy bien. Shirley, ¿Dónde le leo, bro? acá. Fármacos de efecto sedante hipnótico debido a la capacidad de generar ansiolisis, efecto sedante y ser inductores del sueño, hipnosis. Exacto. Todo medicamento que induzca el sueño se llama un hipnótico. ¿Listo? Eso es importante. Okay. Y los efectos sedantes o todo medicamento que sea capaz de bajar la ansiedad se llama, es un medicamento sedante. Esto es súper claro para que ustedes lo tengan en cuenta de qué es lo que puede generar. ¿Cuál es la fisiopatología? Entonces, ya les he venido hablando de todos los neurotransmisores que están involucrados en cada uno de los TOT síndromes. En el primero, acuérdense que es un TOT síndrome que está por la colinesterasa. En el anticolinérgico es directamente la acetilcolina. En el que acabamos de ver, ahí también ya les dije cuál era directamente ahí hay 4 neurotransmisores muy importantes: la adrenalina, la noradrenalina, eh, y la dopamina. Y acá, en las benzodiazepinas, entonces el receptor se llama el receptor GABA. Este receptor es bloqueado por alguno de estos medicamentos y por eso es que puede generar, ¿qué es lo que genera este? Este va a generar disminución del estado de conciencia, el paciente puede tener depresión respiratoria, puede tener hipotensión y bradicardia. Todo lo que nos cede, todo lo que nos tranquilice, quiere decir que estamos hablando de un medicamento que es hipnótico sedante. ¿Perfecto? Entonces, ustedes ya que son tecnólogos en regencia de farmacia, yo creo que eso lo deben tener supremamente claro. Muy claro, ustedes ya están, creo que prontos a salir de sus últimos periodos, entonces la deben tener claros cuáles son estos medicamentos que genera el TOT síndrome hipnótico sedante. Entonces, tenemos todas las benzodiazepinas. Dentro de las benzodiazepinas está el diazepam, el clonazepam, el midazolam, ¿cierto? Por traerles algunos de esos. Creo que imagino que ustedes ya han estudiado qué es lo que hace cada una de estas benzodiazepinas y cuáles son sus diferentes formas farmacéuticas que ustedes pueden tener en farmacia. ¿Qué pasa? Que muchos pacientes, a muchos de estos pacientes que están en estados depresivos, se los formulan y estos pacientes en un proceso
de su vida normal en su depresión, pues terminan tomándose o terminan pasándose todas las tabletas y este paciente obviamente va a terminar en un TOC síndrome. Tenemos los barbitúricos. Dentro de esto el más importante es el fenobarbital. Hay otros hipnóticos, ¿cierto? Que no son benzodiazepinas, como el solpidem, la sopliclona, que son medicamentos también tranquilizantes y para el manejo de algunas depresiones. El caso, pues obviamente el alcohol es un sedante, ¿cierto? Aunque al principio nos pone muy eufóricos, al final lo único que va a hacer es deprimir nuestro sistema nervioso central y algunos gases anestésicos que normalmente pues los anestesiólogos son los que más lo manejan y los que saben manejar realmente estas intoxicaciones, como el tiopentalsólico. Entonces, acuérdense que es muy importante que ustedes sepan cuáles son los agentes o medicamentos que pueden generar un toxíndrome hipnótico sedante. Bien, aquí es muy importante porque las benzodiazepinas sí tienen un antídoto y ese antídoto se llama el flumazenil. Anótenlo, ténganlo ahí, les va a salir en el examen, se los aseguro. Entonces, todo toxíndrome o por lo menos una intoxicación por benzodiazepinas, el antídoto es el flumazenil. Ya saben que el tratamiento básico, el ABC, ¿qué es que hay que mantener? Pues todas las funciones básicas del paciente, que respire bien, que tenga buen pulso, que obviamente ofrecerle oxigenoterapia, todo lo que ya hemos venido contando. Tengan esto muy en cuenta. Todo paciente que después de 1 hora llegue intoxicado por vía gastrointestinal, solamente se le realizará lavado y colocación de carbono activado si este paciente aproximadamente lleva entre 1 a 2 horas de la ingesta de cualquier tóxico. Eso también les va a salir en el examen. Entonces, anoten muy bien flumazenil y lavado gástrico y el carbono activado. Aquí un resumen pequeño. Algunos pacientes que pueden llegar intoxicados con alcohol, ese borrachito que ya la chica que es la primera vez que sale a tomar y preciso, se metió su rasca y la mayor tomó muchísimo y esa se perdió totalmente perdida. Ese paciente se puede intoxicar. Recuerde que puede sufrir un toxíndrome hipnótico sedante. Ese paciente puede tener depresión respiratoria, problemas obviamente para su respiración, todo su sistema nervioso totalmente deprimido. Entonces, es uno de los, digamos, medicamentos que no es un antídoto, pero que le puede ayudar a metabolizar más rápido el alcohol, es la tiamina. Obviamente a todo paciente se le debe suministrar oxígeno, en el caso del alcohol también destroza. Los benzodiazepinas, acuérdense que el antídoto es el flumazenil y les traje uno que son los opioides, ¿cierto? Medicamentos como la morfina. El antídoto especial es la naloxona, ténganlo ahí, aunque no es un toxíndrome de este curso, pero pues para que lo tengan ahí en cuenta. Listo, entonces, dentro de las tablitas, aquí les dejo esta, por favor cópienla, la vamos ahorita a utilizar en el ejercicio práctico para que ustedes puedan ir revisando. Entonces ténganla ahí, este es el resumen de todo este curso. Son los toxíndromes más frecuentes que vemos, digamos, nosotros en la práctica médica y que ustedes como regentes de farmacia tienen que tener el conocimiento de qué le están hablando. Cuando al servicio de urgencias le digan a usted, mira, este paciente está intoxicado, está intoxicado por un órgano fosforado, entonces usted ya sepa de qué tiene que tener listo, qué tiene que estar preparado. Que no, este es por un hipnótico, llegó porque ese paciente le dieron alguna benzodiazepina o le dieron cualquier, digamos, droga para dormirlo porque lo iban a robar, pues ustedes ya saben de qué están preparados. O no, llegó un loquito que ya viene muy fumadito y ese paciente viene de cocaína full, usted ya sabe que le están hablando desde un síndrome simpático mimético. Entonces, revisen los signos vitales, revisen el estado mental del paciente, el tamaño de las pupilas, si ese paciente se le mueve o no se le mueve el intestino, qué tipo de sudoración puede tener en piel y en el sistema nervioso y con el estado mental, pues que el médico va a revisar. No es que usted tenga que saber exactamente qué es lo que le pasa al paciente, pero para usted sí es muy importante que si le están hablando que el paciente está intoxicado, usted como regente de farmacia esté preparado para lo que usted pueda ayudar desde su área de trabajo. ¿Listo? Entonces, en el chat, Wendy en este momento les va a
colocar. Wendy todavía está por acá. Wendy, no, Wendy se me fue. Sí, sí, seguro se señor. fue. Ya Sí. no, sí, Bueno. sino que, que siempre se demora esto para el micrófono, pero no, ya lo envié. Se está Listo. descargando. En el chat ustedes van a encontrar un Padlet. Ya voy a salirme de acá.